Bienvenidos al curso de diarrea por rotavirus, corresponde al módulo número 13, eso es lo que vamos a revisar en esta oportunidad. Dentro del panorama general, los niños de 5 años de edad, menores a 5 años, son los que están en mayor riesgo de enfermar por este virus y además de hacer infecciones graves e incluso fallecer. Se dice que cada uno de nosotros, hasta los 5 años por lo menos, hemos contraído el rotavirus una vez en nuestra vida, y más frecuente todavía hasta antes de los 3 años. El contagio de persona a persona a través de las manos parece ser el medio responsable para diseminar el virus en ambientes cerrados, sobre todo, como es el hogar, como son los hospitales, pero la transmisión de esta patología puede producirse también en guarderías y puede ser causada por el manipuleo de juguetes contaminados o mediante los mismos alimentos o contacto directo. En países de clima templado, esta patología es más frecuente en los meses de invierno. En cambio, en los climas tropicales es durante todo el año, pero siempre hay un pico en algunos lugares durante estos meses fríos. El 2016 el rotavirus causó 128.500 muertes de un total de 250 millones de episodios de diarrea aguda. Todo esto en niños menores de 5 años en el mundo. En Latinoamérica y el Caribe causó 26.000 muertes anuales con una frecuencia mayor en los meses fríos. El 2018 se observó ya una disminución en el 64% de los casos, sobre todo las hospitalizaciones o afecciones graves. En Bolivia, entre el 2015 y el 2019 se registraron 27.557 casos de diarrea aguda causados por este virus, con una mayor incidencia en niños que son menores de 2 años. El 2019 no cambió mucho la cosa, hubo un poco de menos casos, 6.412. La vacuna antirrotavirus de tipo monovalente se introdujo en Bolivia recién en agosto del 2018 y cuando se hizo un estudio de prevalencia que duró desde el 2009 al 2013, se pudo verificar la eficacia de la vacuna, sobre todo para reducir en forma significativa el número de hospitalizaciones por esta patología, por esta gastroenteritis viral. Dentro de lo que es la epidemiología, este virus es un virus RNA bicatenario de la familia Reoviridae. Existen 10 grupos, de acuerdo a la glucoproteína número 6, grupos que van desde la A hasta la J. En mamíferos los que más afectan son el A, el B y el C, y en humanos el más frecuente es el A. Debe ser el virus que más frecuentemente produce diarrea y se lo clasifica en serotipos. Un serotipo es la combinación de los genotipos G y de los genotipos P. Esa combinación hace al serotipo. En Bolivia los más frecuentes después de la introducción de la vacuna son el serotipo G9P8, el G1P6, el G2P4, el G9P6 y el G1P8. En el periodo postvacunal circulan con más frecuencia todavía el G9 y el P8, el G9 con el P6, pero también el G3 con el P8, el G3P6 y el G2P4. En todo este tiempo han habido nuevos genotipos emergentes, nuevos serotipos, con los genotipos G12P8 y G12P6. El modo de transmisión se transmite predominantemente a través de la ruta fecal-oral. Toma la vía ano-boca-mano. Las partículas virales están contenidas en los aerosoles fecales y estos van a las superficies u objetos, a los alimentos o al agua, contaminándolos a todos ellos. Sobrevive semanas en el agua potable y horas en las manos de los niños
o en las superficies inertes. El periodo de incubación varía entre 1 a 3 días, más o menos. En promedio son 2 días. Y puede ser contagioso ya unas horas o un día antes de que haya los síntomas, durante este periodo de incubación. Ahora, la inmunidad que deja la enfermedad por gastroenteritis por rotavirus es bastante buena. Generalmente es una infección natural. En cambio, después de la vacuna también queda un tipo de inmunidad que es menos duradera. Dentro de la clínica, el rotavirus es un virus altamente contagioso que causa, decíamos, la gastroenteritis, que es una infección intestinal. Se presenta o debuta casi siempre con fiebre y vómitos, y a las pocas horas aparece una diarrea acuosa con dolor abdominal y a veces pérdida de apetito y letargo. Puede llevar a la deshidratación severa, que puede ser mortal en niños pequeños que no tienen aún vacuna, en desnutridos o inmunodeficientes. La incubación, hace rato decíamos que oscila entre 1 a 3 días, y el periodo de contagio donde más se transmite el virus es cuando empiezan los síntomas y puede durar a partir de ahí 3 a 8 días. Haciendo un resumen más o menos entonces de lo que hemos hablado, el rotavirus decíamos que es un virus RNA bicatenario con 11 segmentos de genoma. Puede ser estable a 50 grados centígrados y sobrevivir en un pH de 3 a 9 y el periodo de incubación de 1 a 3 días. De estos virus, de los 10 que existen como grupos mayores, el A, el B y el C son los más frecuentes en mamíferos, y el A es el que generalmente produce las enfermedades más graves, sobre todo en los lactantes o niños pequeños. ¿Cómo produce diarrea el rotavirus? Se adhiere a las células maduras de las vellosidades, se introduce dentro de ellas, se replica dentro de ellas, y lo que provoca es la muerte de estas células, desprendiéndose y por lo tanto liberando más virus contagiosos. También se dice que produce una enterotoxina. Produce la enterotoxina, que es la proteína no estructural de tipo 4, que trabaja como una enterotoxina, y lo que provoca esta es una diarrea por secreción a través del epitelio intestinal, que es dependiente de calcio. Las diarreas se ven más frecuentemente en los lactantes. Es muy raro ver en los adultos, y pueden, incluso en los lactantes, desencadenar desnutrición. El grupo de riesgo, el mayor grupo de riesgo son los lactantes. Y el tratamiento es totalmente sintomático. Ahora, ¿qué se hace para confirmar una gastroenteritis por rotavirus? Se utilizan las pruebas de laboratorio. Se toma la muestra, que debe ser en las primeras 48 horas de enfermedad, que es cuando más abundan en las heces estos virus. Hay que evitar la contaminación al recolectar, al transportar y cuando se procesa la muestra. En el laboratorio se usan los tipos de ensayos, como son el inmunocromatográfico y también el ELISA. Aquí, en todos estos pasos, siempre hay que mantener normas de bioseguridad y usar equipos de protección personal. Ahora, la confirmación de un caso de rotavirus por laboratorio debe ser notificado al PAI departamental. En el diagnóstico diferencial, este tipo de patologías pueden ser producidas también por otros virus. Entre ellos están el norovirus, el astrovirus y el adenovirus. Todos ellos pueden producir diarrea acuosa acompañada de vómitos, de dolor abdominal, inapetencia. Quizás la característica es que el norovirus dura un poco menos, de 1 a 3 días. El astrovirus produce una diarrea más leve. Y el adenovirus, que dura más tiempo. Ahora, el tratamiento de una gastroenteritis por virus, generalmente cuando el paciente llega a la deshidratación leve o moderada, es la ingestión de sales de rehidratación oral para la reposición de líquidos y electrolitos. Cuando el paciente sobrepasa
este grado de deshidratación, es necesario utilizar hidratación parenteral. Y esto casi siempre se hace en salas de hidratación o internando al paciente. También tienen su papel los probióticos. En varios estudios se ha demostrado que los probióticos pueden disminuir la duración de la diarrea más o menos en 22 horas en promedio. Ahora, ¿cómo prevenimos esto? A través de la vacunación, que es el objetivo de este curso también, ¿no? La vacunación en nuestro medio es con la cepa monovalente, en otros lados es con la pentavalente. Se coloca la monovalente a los 2 y a los 4 meses y esto nos ofrece una protección bien específica para la cepa de la vacuna y nos protege también en forma cruzada contra los otros serotipos. No hay que olvidarse también del control de la diseminación a través del lavado de manos, sobre todo al manipular los pañales de los niños, enfermos sobre todo, al manipular los alimentos o en cualquier situación que conlleve a una contaminación de las manos. Esta afección puede tener complicaciones muy serias. Una, nos adelantábamos, decíamos que puede ser la deshidratación severa, que en muchas situaciones obliga al paciente a internarse y recibir rehidratación endovenosa. Hay otras dos patologías casi producto de la inflamación que se produce en el intestino y de la hipermotilidad, como son la obstrucción intestinal o bloqueo intestinal lo llaman, y la invaginación intestinal, que es la introducción de un segmento del intestino en otro segmento del mismo. En este caso la terapia generalmente es quirúrgica. Ahora, en nuestro país existen enfermedades de notificación epidemiológica. Ustedes saben que se notifican en forma escrita a los diferentes servicios departamentales de salud. Entre esos están el sarampión, por ejemplo, la rubiola, la parálisis flácida. Eso se hace en forma inmediata. En forma inmediata están el tétanos, la hepatitis A, B, parotiditis, meningitis. Pero hablando de la gastroenteritis por rotavirus, la notificación que se hace es semanal, en forma regular o mediata. Entonces, se confirma registrando todos los casos de la semana epidemiológica. Y esto se hace a través de una ficha epidemiológica que tiene que ser correctamente llenado. Y se notifica al coordinador de la red, al PAI departamental. Ahora, dentro también de esta vigilancia epidemiológica, uno tiene que saber la definición de los casos. ¿A qué llamamos caso sospechoso de gastroenteritis por rotavirus? Se llama cuando hay un niño menor de 5 años que presenta diarrea aguda con más de 3 evacuaciones líquidas al día y al menos la presencia de uno de los siguientes síntomas. Puede ser fiebre, vómitos, dolor abdominal o deshidratación. Cuando decimos que es un caso confirmado, cuando este caso sospechoso ha sido confirmado por un examen de laboratorio. Hace rato decíamos que es la inmunocromatografía, el ELISA o también el PCR que se realiza. Caso descartado lo vamos a llamar cuando este caso sospechoso no cumple con los criterios de caso sospechoso o cuando los resultados de laboratorio para rotavirus han dado negativo. Caso confirmado por nexo epidemiológico, se trata de un caso sospechoso que no ha sido confirmado por laboratorio, pero que sí ha tenido contacto con un caso confirmado por laboratorio. A eso se llama caso confirmado por nexo epidemiológico. Aquí tenemos un algoritmo para la clasificación de los casos. Decíamos entonces, este algoritmo nos sirve mucho para ver cómo se hace el control o la vigilancia epidemiológica de rotavirus. Cuando un niño menor de 5 años presenta más de 3 deposiciones al día, deposiciones líquidas, que pueden estar acompañadas de fiebre, de vómitos, dolor abdominal, deshidratación, decíamos que se llama caso sospechoso. A este caso sospechoso hay que tomarle la muestra dentro de las 48 horas, la muestra de heces para mandar al laboratorio. Eso es lo ideal.
Si eso se ha hecho, se procede al análisis de laboratorio. Si el laboratorio nos confirma a través de los inmunoensayos o PCR, se trata de un caso confirmado. Estos casos se informan al PAI. Pero si el laboratorio sale negativo, se trata de un caso descartado. Por otro lado, a veces la muestra se lleva a destiempo, más allá de las 48 horas. Y el resultado se supone que va a ser menos sensible. Pero si el paciente ha tenido contacto con un caso confirmado de rotavirus, aunque el resultado ha salido negativo en él mismo, lo podemos catalogar como caso confirmado por un nexo epidemiológico. Si no ha habido contacto, se trata de un caso inapropiadamente investigado. Muchas gracias y por su participación en este curso de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas y los efectos adversos. Yo les recomendaría que vayan a la plataforma a revisar todo esto para de esa manera concluir correctamente con todas estas presentaciones y poder comprender mejor todo lo que se está revisando. Muchas gracias.